vídeo lo voy a comenzar con una captatio benevolentiae en toda regla. Esto de la captatio benevolentiae puede que sepas que es un recurso utilizado por oradores, también por escritores, que previo a su discurso, previo a su obra, exponen unas palabras o escriben un prólogo en el que anuncian los posibles errores, las posibles incorrecciones que el oyente, que el lector va a encontrar en el discurso o en la obra. Lo que se persigue con la captatio benevolentiae es que el lector o el oyente tenga piedad con el autor de ese discurso o de esa obra y no le recrimine esos errores que puede haber en el contenido. ¡Vaya mierda! Pero en el fondo lo que yo creo que se busca es rebajar las expectativas de la audiencia, las del lector, para que luego lo que se encuentre le sorprenda favorablemente. Porque claro, si tú vas pensando que algo va a ser un mojón y luego va y resulta que no está tan mal, pues oye, la impresión es positiva. Es como cuando vas a ver una película al cine y te encuentras en la puerta con un conocido que acaba de ver esa película y te dice: ¡buah, madre mía! A mí no me ha gustado nada, prepárate para aburrirte durante 2 horas y media. Y tú ya te has comprado la entrada, no la puedes cambiar por otra sesión, por otra película y dices, bueno, pues oye, la voy a ver. Y luego no te parece tan mala, porque como te la han vendido tan mal, cualquier cosa buena, por poco buena que sea, te va a gustar mínimamente. Bueno, pues mi captatio benevolentiae de hoy en realidad no busca rebajar ningún tipo de expectativas, lo digo sinceramente, sino que de verdad quiere exponer ya a priori los posibles errores, las posibles incorrecciones que vas a encontrar dentro de este vídeo. Porque llevo meses queriendo grabar este vídeo, llevo meses documentándome sobre el tema, leyendo, viendo vídeos, hablando con personas que saben de él muchísimo más que yo, y sin embargo todavía tengo dudas, todavía hay preguntas que no han hallado respuesta. Y sin embargo he querido lanzarme a sabiendas, como te digo, de que puede haber algún fallo en el contenido de este vídeo. Te aviso de que no te tomes al pie de la letra todo lo que yo diga aquí y busca tus propias respuestas a las preguntas que yo voy a plantear, porque si algo va a haber en este vídeo yo creo que son muchas más preguntas que respuestas, que por otra parte no está mal, porque ya sabes que a mí me gusta abrir interrogantes. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¿De qué quiero hablarte hoy? Pues del maravilloso mundo del realismo mágico. El realismo mágico es un estilo literario que frecuentemente asociamos a Gabriel García Márquez, porque muchas personas nos hemos iniciado en el realismo mágico gracias a 100 años de soledad, la novela cumbre de Gabriel García Márquez. Pero el realismo mágico ni le pertenece solo a Gabo, ni nació con él. En cambio, no es raro encontrarte a personas que piensan que fue Gabriel García Márquez quien creó el realismo mágico de la nada. Mira si se piensa esto, que incluso los guionistas de la serie Narcos lo creían. Escucha esto, por favor, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Mira, yo cuando vi esto me puse mala, tuve que rebobinar y comprobar que lo que había escuchado era lo que había escuchado, porque vamos a ver, ni el realismo mágico nació en Colombia, ni tampoco lo creó Gabriel García Márquez. Me gustaría saber lo que cobran los guionistas de Narcos para luego meter estas cagadillas dentro de los guiones. Vamos, es que esto no se puede tolerar. La cagada es importante. Tal vez lo primero que tengamos que hacer, por tanto, es explicar qué es el realismo mágico y cómo nació, cómo se creó. Espero que los guionistas de Narco me estén viendo y que tomen nota. Y por cierto, si os hace falta una guionista freelance, pues aquí estoy, aquí estoy. Bueno, la primera persona que utilizó el concepto, el término realismo mágico, no fue un literato, no fue una escritora, no fue un crítico literario, no, fue un teórico del arte, un crítico del arte llamado Franz Roh, y lo utilizó en el año 1925 refiriéndose a la pintura vanguardista. Según Franz Roh, el realismo mágico en pintura consistía en retratar la naturaleza mágica del mundo racional. Básicamente de lo que se trataba era de introducir uno o varios elementos inesperados dentro de una obra pictórica predominantemente realista para así causar un efecto de extrañeza en la persona que está viendo esa obra. Sin embargo, este término propuesto por Franz Roh, realismo mágico, no acabó de cuajar en el mundo de la pintura, pero aún así hay un montón de pintores que se enmarcarían dentro del realismo mágico pictórico. Por ejemplo, Carl Grossberg, Christian Skad o Pay Koch.
Esto, como te digo, pasó en 1925 y tú probablemente sabrás que durante los años 20 del siglo XX en Europa proliferaban las vanguardias. Se concentraban sobre todo estos movimientos en Francia y más concretamente en París. Y precisamente por París se pasearon o vivieron muchos autores hispanoamericanos, por ejemplo Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, luego posteriormente también Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y muchos más. Bueno, pues estos autores estaban obviamente influidos por la narrativa hispanoamericana, pero también por la novela española del siglo XIX y principios del siglo XX, esa novela realista, esa novela naturalista, que en cierto modo había sacrificado el argumento en pos de la experimentación formal. Digamos que a los autores y a las autoras españolas de finales del siglo XIX y principios del XX les interesaba más experimentar con la forma de sus obras, desarrollar ciertos estilos, por ejemplo Emilia Pardo Bazán con el realismo y el naturalismo, tenemos por ahí a Benito Pérez Galdós con sus episodios nacionales, con esa obra magna, luego también Blasco Ibáñez desarrollando el naturalismo. Digamos que en España los autores estaban más centrados en experimentar estilísticamente y formalmente en sus obras que en desarrollar argumentos que fueran interesantes para el lector. Bueno, pues en oposición a esas obras más centradas en la forma, los autores hispanoamericanos decidieron desarrollar sus propias novelas realistas, naturalistas, pero sin renunciar a la acción, sin renunciar a un argumento interesante, ágil, que enganchara al lector. Y eso, mezclado con las vanguardias artísticas que se estaban desarrollando en ese momento en Europa y de las cuales bebieron sobre todo el surrealismo, ¿no?, que promueve ese gusto por lo mágico, por lo sobrenatural, por lo inverosímil, todo eso acabó mezclándose para dar más tarde lugar al realismo mágico. ¿Y quién fue la persona que utilizó por primera vez el concepto realismo mágico referido únicamente a lo literario? Bueno, pues fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri en 1948 en un ensayo titulado Letras y hombres de Venezuela. Él decía que el realismo mágico es el planteamiento de lo humano como misterio en medio de datos totalmente veristas. Esa sería la primera definición formal del realismo mágico, lo que no quiere decir que el realismo mágico no estuviera ya pululando por ahí. Normalmente las definiciones llegan mucho después que las manifestaciones físicas de algo. Primero hay ideas feministas y luego se define el feminismo. Primero hay gente que no quiere comer carne y luego se define el vegetarianismo. Pues lo mismo con esto, primero hay personas que escriben en un estilo literario concreto y luego se define el realismo mágico. De hecho, el propio Arturo Uslar Pietri tiene un cuento de 1935 titulado La lluvia, que puedes encontrar por internet, yo lo leí por internet, en el que ya puedes percibir las características del realismo mágico mucho antes de que él mismo lo definiera. A mí me gusta mucho una definición de la investigadora y crítica Alicia Llanera, que dice que el realismo mágico consiste en convertir en ordinario aquello que resulta fantástico en la realidad convencional. Es decir, el realismo mágico coge hechos fantásticos y reales y los naturaliza, los cuenta sin extrañeza, habitualmente mediante un narrador que no se asombra en absoluto ante todos esos hechos inverosímiles que está viendo. Hago una pausa en el tema del realismo mágico para hablarte de un concepto que descubrí durante mi investigación de este movimiento, que es el concepto de lo real maravilloso. Este concepto lo enunció el escritor Alejo Carpentier en el prólogo que él mismo escribió para su novela El reino de este mundo. En este prólogo, Carpentier dice que en América lo maravilloso es cotidiano y consustancial a la vida. Y luego también apunta que aquello a lo que llamamos realidad es solo un constructo mental que varía de época a época y que por tanto no puede haber una sola realidad objetiva, sino que hay un montón de realidades subjetivas y perecederas, es decir, que no son eternas, que en algún momento serán sustituidas por otra realidad subjetiva también. La frase más conocida de este prólogo, de hecho, es la siguiente: ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? Pero bueno, ¿a qué se refería Alejo Carpentier con este concepto de lo real maravilloso? ¿Y por qué se ha confundido frecuentemente con el concepto de realismo mágico? Pues quizá la manera más sencilla de entenderlo sea comparando lo real maravilloso con el realismo mágico. Como te decía anteriormente, en el realismo mágico los hechos fantásticos, los hechos maravillosos se naturalizan y por tanto no causan extrañeza, ni al narrador, ni a los personajes, ni a ti como lector. En cambio, en lo real maravilloso no se describen hechos irreales, hechos fantásticos, sino hechos reales, hechos que suceden pero que no pueden ser comprendidos
comprendidos mediante la lógica, no pueden ser explicados de forma racional, solo se pueden comprender haciendo un ejercicio de fe. Y vale, para conseguir esta diferenciación entre lo real maravilloso y el realismo mágico, es imprescindible el papel del narrador. En el realismo mágico, el narrador se mantiene impasible ante todo lo que sucede, nada le extraña, todo le parece normal, por mucho que sea inverosímil, por mucho que aquello que está sucediendo viole todas las reglas de la física. De hecho, Gabriel García Márquez decía que él había aprendido a narrar de esa manera, sin extrañarse ante lo que está contando, observando a su abuela. Él decía que su abuela le contaba los hechos más extraordinarios sin inmutarse. El narrador del realismo mágico no juzga lo que está sucediendo, es como si la lógica se hubiera quedado en suspenso durante el tiempo que dura la narración, de manera que incluso lo más extraño, lo más inverosímil, se acepta como posible. En cambio, el narrador de lo real maravilloso nunca va a dejar de lado la lógica. Él ve y describe hechos maravillosos de una cultura concreta, hechos que aparentemente no tienen ninguna explicación lógica, e intenta desentrañarlos, intenta interpretarlos poniendo en marcha esa lógica, utilizando argumentos para explicarlos, para justificarlos. Por ejemplo, un narrador de lo real maravilloso podría describir a un grupo de personas de una cultura concreta que todas las noches de luna llena se reúnen y danzan alrededor de una hoguera porque creen que eso les traerá mejores cosechas. El hecho de la danza es real, está sucediendo, pero que esa danza vaya a provocar las buenas cosechas es algo que no se puede explicar con la lógica, no se puede explicar desde la razón. Implica que haya una fe de esas personas que danzan en que eso va a provocar esas buenas cosechas. Y el narrador de lo real maravilloso lo que intentaría hacer sería explicar desde la lógica lo que no tiene una explicación lógica, es decir, esa relación de causalidad aparente entre la luna llena y las buenas cosechas. Pues por ejemplo podría decir que históricamente la luna llena se ha asociado con la prosperidad, o que esa cultura concreta desde hace siglos venera el fuego y cosas así. No se pretende naturalizar el hecho de la danza alrededor del fuego, sino tu percepción de ese hecho. O sea, lo que buscaría el narrador de lo real maravilloso es que, aunque tú eso no lo aceptes como real en tu vida, puedas comprender que para algunas personas sí que sea real. Por ejemplo, tú imagínate que eres escritor y que quieres describir, quieres narrar una escena muy sencilla y muy cotidiana, como que tu abuela todas las tardes va hasta el cementerio del pueblo y habla en voz alta con tu abuelo que está muerto en su tumba, ahí, después de dejarle unas cuantas flores. Si tú contaras esta escena desde la perspectiva del realismo mágico, tu abuelo muerto saldría de la tumba y se pondría ahí a hablar con tu abuela como cada tarde, y todo sería súper normal. Sería normal para tu abuela, sería normal para las personas que en ese momento están pasando por allí por el cementerio y que también saludan a tu abuelo y le preguntan qué tal le va en la vida de ultratumba. Me lo estoy pasando muy bien, fíjese. Y también sería normal para ti, que como narrador no escribirías nada, no dirías nada que diera a entender que esa escena te está impresionando o te está extrañando, porque no es normal que un muerto salga de la tumba y se ponga a charlar tranquilamente con otra persona. La escena obviamente no es realista, pero como tú como narrador haces que parezca realista, al final el lector entra en el juego y naturaliza lo inverosímil. En cambio, si esta misma escena la contaras desde la perspectiva de lo real maravilloso, tú ya te situarías como un narrador muy externo, desapegado, casi como un antropólogo que va a ese pueblo a tratar de comprender y explicar la costumbre de las mujeres de ir al cementerio a hablar con sus maridos muertos. Contarías que esa mujer cree de verdad que su marido la está escuchando, tiene fe en ello, y tratarías de explicar esa fe desde la lógica. Nunca llegarías a naturalizarla, pero sí que podrías conseguir que los lectores entendieran, comprendieran que hay personas que tienen fe en que algo así puede suceder. Lo real maravilloso hace mucho hincapié en recuperar elementos de las culturas hispanoamericanas, elementos que normalmente tienen que ver con lo maravilloso, con lo ritual, y trasladarlos a la ficción sin perder nunca esa chispa de extrañamiento ante lo que se está narrando. Es decir, sigue habiendo una separación entre el mundo real, tangible, objetivo, y ese otro mundo fantástico, intangible, subjetivo y que requiere de fe para existir, para manifestarse. Pero por su parte, en el realismo mágico no hay separación entre el mundo real y el mundo fantástico, entre el mundo objetivo y el subjetivo. Lo real y lo sobrenatural coexisten en un mismo mundo que además es un trasunto del nuestro. O sea, es un mundo perfectamente realista si no fuera por esos hechos fantásticos que suceden de vez en cuando y que son narrados como perfectamente posibles.
E igual que hay confusión entre lo real maravilloso y el realismo mágico, también puede haberla frecuentemente entre el realismo mágico y la literatura fantástica. ¿Qué separa a un estilo del otro? Pues bueno, tanto en el realismo mágico como en la literatura fantástica existen dos planos, el natural y el sobrenatural. Lo que cambia en cada uno de estos géneros, en cada uno de estos estilos, es la manera en que esos planos se relacionan entre ellos. En el realismo mágico esos dos planos están al mismo nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces los elementos irreales no se ven como problemáticos, sino que se naturalizan por completo, como ya hemos visto. Un ejemplo es la ascensión en 100 años de soledad de Remedios la Bella al cielo envuelta en sábanas. Nadie lo ve como algo extraño. El plano real, que sería todo lo realista que pueda suceder en Macondo, todos los elementos que tienen que ver con la vida real de los seres humanos, coexisten en ese momento con un hecho absolutamente fantástico, que es el de la ascensión de Remedios la Bella, que no es presentada como algo problemático, sino como algo que, bueno, a lo mejor nadie habría pensado que podía suceder, pero sucede y no se extrañan de ello. O la escena de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, en la que de repente el tiempo se detiene para todos los personajes, excepto para dos de ellos que aprovechan ese momento para huir del pueblo de Ixtepec. Ni la narradora ni los personajes que aprovechan ese momento para huir ven como algo mágico, ven como algo extraño que el tiempo se haya detenido para todos, excepto para ellos dos. En cambio, en la literatura fantástica, los planos natural y sobrenatural prácticamente es como si estuvieran en universos distintos y por tanto lo mágico sí que es problemático porque no cuadra con el mundo natural. Piensa por ejemplo en Harry Potter. La saga empieza con la descripción de un mundo perfectamente normal, un mundo que es espejo del nuestro. Estamos en el plano de lo natural, de lo normal. Y de repente la magia irrumpe, el plano de lo sobrenatural irrumpe en escena y lo cambia todo. Y tanto los personajes como Harry Potter, por ejemplo, se extrañan de lo que está pasando, también se extraña el narrador y por tanto tú como lector te vas a extrañar de que eso esté pasando. En Harry Potter la magia no es natural y no solo no lo es al principio, sino que no deja de serlo nunca. Primero porque siempre está presente ese choque entre los dos planos, el mundo natural, el mundo de los muggles y el mundo sobrenatural, el mundo mágico, el mundo de Hogwarts. Y segundo porque la magia siempre se está explicando, siempre se está justificando. El narrador constantemente te cuenta la historia de por qué hemos llegado a esta situación en el mundo mágico, de por qué este mago ha llegado a ser quién es, de por qué este conjuro es así, de por qué esta pócima es asá. Digamos que es un mundo que necesita de una constante explicación para sostenerse. En cambio, en el realismo mágico, la magia es normal, es natural, es cotidiana, es que no le sorprende a nadie y por lo tanto no necesita de ninguna explicación ni de ninguna justificación. Todo esto hace que en la literatura fantástica haya siempre como una fascinación a la hora de narrar. Lo mágico nunca deja de presentarse como algo mágico, efectivamente. En cambio, el realismo mágico utiliza el mismo lenguaje, los mismos recursos, la misma forma estilística para hablar tanto de lo que podría ser real como de lo que es irreal. Las palabras, el estilo, los recursos literarios que vas a emplear para contar que estás comiéndote una pera son los mismos que emplearás para contar que el espíritu de tu gato te visita por las noches. Mientras que en la literatura fantástica narrarías como algo súper fuerte, único, casi irrepetible, diferenciándolo mucho del plano real, el hecho de que tu gato duerma a tu lado, tu gato muerto, quiero decir. Mira, ya que estamos, vamos a verlo con este ejemplo del gato. El realismo mágico lo diría de esta manera: después de comerme la pera del postre, me lavé los dientes, me puse el pijama y me metí en la cama. 10 minutos más tarde, el espectro de mi gato se había acurrucado en mis pies. Le acaricié varias veces y al cabo de 5 minutos caí en un profundo sueño. El narrador, que en este caso pues me lo he inventado en primera persona, no se extraña en absoluto de que el espíritu de su gato vaya a dormir con él. O sea, es como si lo hiciera todas las noches, sin variación. Igual te está comiendo, efectivamente, que se jala una pera después de cenar, como que acaricia al espíritu del gato. En cambio, en la literatura fantástica sería una cosa así: después de comerme la pera del postre, me lavé los dientes, me puse el pijama y me metí en la cama. 10 minutos después noté un extraño peso en los pies. Pensé que tal vez me había quedado dormida sin darme cuenta y que estaba soñando, pero cuando abrí los ojos el peso seguía ahí.
Levanté la cabeza y descubrí con asombro lo que parecía ser el fantasma de mi gato muerto 2 meses atrás. Su mirada penetrante me dejó helada. No pude ni siquiera gritar. Como ves, en el primer ejemplo se naturaliza lo fantástico, mientras que en el segundo se narra como algo que no deja de ser extraordinario, e incluso si a ese personaje narrador en primera persona su gato fuera a visitarlo 40 noches seguidas, 40 noches que estaría extrañado de que eso sucediera. Nunca dejaría de ser algo que no se esperaba, o sea, algo que no pertenece al plano de lo real. Se ha discutido mucho sobre si el realismo mágico es más una etiqueta comercial que un estilo o un género en sí mismo. Dada la gran cantidad de autores que han escrito sus obras literarias siguiendo las directrices, las características del realismo mágico, y también teniendo en cuenta la amplísima bibliografía que hay al respecto de este tema, yo creo que el realismo mágico, pudiendo ser también una etiqueta comercial, es desde luego mucho más que eso. Es cierto que el realismo mágico se asocia mucho al boom latinoamericano de los años 60, que esto sí que es una etiqueta, en parte porque, claro, este boom coincide con la irrupción en la literatura de 100 años de soledad, que digamos que es la obra cumbre del realismo mágico. Pero ni todos los autores que escriben realismo mágico pertenecen al boom, ni todos los autores del boom escriben realismo mágico. Y esto me lleva a otra confusión habitual que muy amablemente me ha señalado el profesor de la UNED, Jaime José Martínez. Él dice que algunos críticos se han empeñado y se siguen empeñando en hacer del realismo mágico una característica ontológica del ser hispanoamericano. Es decir, esos críticos han tratado de probar que ser escritor hispanoamericano y hacer realismo mágico sí o sí tienen que ir de la mano. O sea, que si eres hispanoamericano y no escribes realismo mágico, una de dos: o nos estás engañando y no eres hispanoamericano, o esos críticos van a intentar por todos los medios de interpretar tu obra en clave de realismo mágico, o sea, aunque tengan que diseccionarla absolutamente e inventar cosas donde no las hay. Pero amigos y amigas, ni ser hispanoamericano significa necesariamente escribir realismo mágico, ni tienes que nacionalizarte hispanoamericano si quieres escribir realismo mágico, como luego verás. Por otro lado, a veces se ha dicho también que la etiqueta de realismo mágico es etnocéntrica, en el sentido de que interpretamos como mágicas cosas, elementos, características que para otras culturas forman parte de su día a día. Es como que decir que algo es realismo mágico implica etiquetar e incluso arrinconar toda una cultura sencillamente porque no encaja con la nuestra. Yo esto no lo veo así, porque como hemos visto en el realismo mágico, los elementos fantásticos, los elementos maravillosos, pueden ir ligados a una cultura concreta, pero también pueden ser independientes, pueden pertenecer al imaginario mundial o ser simplemente parte del imaginario de ese autor concreto. Por ejemplo, que la narradora de La Amortajada de María Luisa Bombal esté muerta y te esté contando su historia desde el ataúd es una imagen que no va asociada a ninguna cultura concreta. Podría ser una superstición de 20 culturas del mundo o de todas. Sí que vería más lógico que se calificara como etnocéntrica la etiqueta de lo real maravilloso, porque al final lo que se está haciendo es recuperar y ficcionalizar ciertas costumbres, tradiciones, supersticiones de una cultura concreta desde ese prisma de extrañamiento, de ¿qué está pasando aquí? Voy a intentar explicarlo a través de mi lógica. Pero dado que este término lo acuñó Alejo Carpentier, que era cubano, pues ya no creo que se pueda calificar de etiqueta etnocéntrica, porque además él asocia el término concretamente a Hispanoamérica. Digamos que lo real maravilloso es exclusivo de Hispanoamérica. Se podría hablar a lo mejor de etnocentrismo en el caso de que un autor cubano, como por ejemplo Alejo Carpentier, fuera a Haití, que fue donde fue para luego poder escribir El reino de este mundo, y se extrañara ante las costumbres y tradiciones de ese país que pertenece a su mismo continente pero que no es su país. Vale, ¿y qué autores han escrito y escriben realismo mágico? A Gabriel García Márquez lo conocerás seguro, e incluso puede que hayas leído 100 años de soledad, que fue la novela que, digamos, popularizó el realismo mágico alrededor del mundo y que nos ha hecho caer en esa confusión de que fue Gabriel García Márquez quien creó el realismo mágico, cuando ni de lejos es así. Por ejemplo, Elena Garro, en su novela Los recuerdos del porvenir, ya expone un montón de características que luego se han asociado al realismo mágico, y lo hace como 10 años antes que Gabriel García Márquez. De hecho, para mí, Los recuerdos del porvenir es la clara inspiradora de 100 años de soledad. Ya te lo conté en un vídeo que te lo dejaré por aquí. Luego tenemos, por ejemplo, a Juan Rulfo con Pedro Páramo. Si has leído esta novela, ya sabes que lo fantástico y lo real no dejan de entremezclarse, y lo inverosímil, lo maravilloso, se presenta en todo momento como algo natural. No hay ningún extrañamiento. Ya te he hablado de La Amortajada de María Luisa Bombal, que fue publicada en 1938, y para mí tiene muchos elementos del realismo mágico. O sea que imagínate, 10 años antes de
que Arturo Uslar Pietri hablase del realismo mágico como etiqueta literaria, ya había una mujer, María Luisa Bombal, y otros muchos autores que estaban escribiendo, digamos, bajo el paraguas del realismo mágico. Tenemos también a Miguel Ángel Asturias. Se dice que la novela que presenta mayores características del realismo mágico es Hombres del Maíz, pero yo no la he leído. Yo he leído El Señor Presidente, y hay ciertos aspectos en los que se podría leer cierto realismo mágico. También te he nombrado a Arturo Uslar Pietri, pero están Isabel Allende, está Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa también se dice que tiene ciertos aspectos realistas mágicos en algunas de sus novelas. Yo las que he leído no lo he visto, también te lo tengo que decir. Y luego hay otros autores no hispanoamericanos en los que se ha querido ver cierto realismo mágico, como por ejemplo Franz Kafka, Haruki Murakami, Milan Kundera. Yo, que soy muy fan de Jeffrey Eugenides, pienso que en sus novelas hay un poquito de realismo mágico. Así que no, Gabriel García Márquez no inventó el realismo mágico. El realismo mágico va mucho más allá de 100 años de soledad, a pesar de que sí, quizás 100 años de soledad sea la obra en la que el realismo mágico se perfecciona y que reúne todas las características llevadas al límite del realismo mágico, y por tanto a partir de esa novela fue cuando se pudieron de alguna forma enunciar, enumerar y describir para luego ver novelas que se habían escrito anteriormente que cuadraban con esas características que Gabriel García Márquez presentaba llevadas a la enésima potencia en 100 años de soledad. Así que en conclusión yo diría que el realismo mágico es un movimiento no solo literario, sino artístico en general. Ya has visto que empezó con la pintura, que básicamente lo que busca es presentar lo irreal, presentar lo fantástico como algo natural, como algo cotidiano, todo en un contexto realista, no fantástico. ¿Que aparte de un movimiento se ha podido convertir en etiqueta en ciertos casos? Pues yo creo que sí, porque a veces he escuchado que se decía que este autor o esta autora escribía en realismo mágico, luego lees sus novelas y te das cuenta de que ahí no hay realismo mágico. Por tanto, es verdad que en algunos momentos hay editoriales o incluso la prensa que se han podido apropiar de la etiqueta del realismo mágico con fines comerciales, pero que haya una etiqueta no significa que no exista un movimiento de realismo mágico. Mira, créeme cuando te digo que no tengo ni idea de cómo va a quedar este vídeo. No es por hacer una segunda captatio benevolentiae aquí al final del vídeo para reconvencerte una vez más de todas mis dudas al respecto de grabar este vídeo, pero vamos, es que de verdad, te soy sincera, en los 5 años que llevo en Léeme, nunca había tenido tantas dudas al respecto de un tema como del realismo mágico, de todo lo que te acabo de contar, de la manera en la que te lo he contado y de si lo vas a entender o si simplemente te habré liado más la cabeza. Es verdad que una vez explicado todo esto ante la cámara, a mí me quedan menos dudas de las que tenía antes de haber grabado el vídeo, pero la verdad es que no sé si habré sido capaz de transmitirte mis ideas de la mejor manera posible, ¿eh? Tú ya sabes que siempre te pido que en los comentarios me dejes tus impresiones, me recomiendes lecturas, me digas qué te ha parecido esto y lo otro, pero de verdad, ahora más que nunca te pido que si sabes sobre este tema, si alguna de las cosas que he dicho no es como la he dicho, pues por favor, déjamelo en los comentarios, porque creo que me va a ayudar muchísimo a seguir entendiendo esta cuestión y a poder contártela mejor en vídeos próximos. Lo que más espero es, por un lado, que no te haya liado más, o sea, que por lo menos algo hayas sacado en claro, aunque sea poquito. Y lo segundo, que bueno, que te entren ganas de leer alguno de los libros que he nombrado o de investigar sobre el realismo mágico. No me frías a no me gustas, por favor, porque entonces ya sí que me desgracias absolutamente y este vídeo quedará en los submundos de YouTube. Y si te ha gustado mínimamente, si te ha aportado algo, por poco que sea, por fin, dale a me gusta y luego suscríbete. Y si ya de verdad piensas que hay algo útil dentro de estos X minutos de vídeo, que no sé si quedará una biblia de vídeo, pues entonces compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Ya está, esto era todo lo que te tenía que contar. Si luego veo que no me gusta, pues igual ni lo publico, o a lo mejor lo publico, pero dentro de 3 años, o 3 meses, o 3 días, te vuelvo a grabar otro vídeo mejor hecho para que lo entiendas mejor, porque de verdad, que tengo yo un montón de dudas. Besicos, gracias por verme y a leer y a no pensar que Gabo creó el realismo mágico, por favor. ¡Chao!